de ACNA, Asociación Cosmética Natural Argentina. Mi nombre es Claudia Fernández, te doy la bienvenida a esta charla junto a Gladys Ruiz, donde vamos a hablar de saponificación para principiantes. Te cuento la primera aproximación a este en vivo y por esos avatares de la tecnología se cayó, así que vamos por la segunda. Vamos que esta sale. Mientras esperamos que Gladys se sume, les decimos que este tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Saponificación para principiantes, se hace en función justamente de que muchas personas lo pidieron, porque el drama de quien hace jabones es que la traza no está en el punto que tiene que estar, no sé si le tengo que poner aromas, no sé cómo hacer para entender la calculadora, y un montón de cosas que cuando arrancás, la verdad es que te deja así. Entonces, hoy Gladys les va a dar todas las respuestas. Ya le mandamos la invitación, así que mientras tanto vayan sumándose. Lo que pueden hacer también, les digo algo, agarrar el avioncito que se ve, yo le digo avioncito, el que se ve ahí, y mandarle la invitación a aquellas personas que ustedes sientan que les viene bien todo lo que hoy se va a hablar, ¿no? Sobre todo aquellas personas que están empezando con la saponificación, con sus primeros jabones, que no saben bien cómo se hace, que no tuvieron buenas experiencias. Ahí yo la veo que está unida, Gladys, a ver si ahora la podemos hacer salir. Ahora sí, ahí está, vamos. Así que hoy vamos a tener acá a Gladys, que te cuento que es profe de química hace más de 30 años. Así que acá la Ahí está. tenemos exclusivamente para nosotros. Saludos. Gladys, bienvenida, qué gusto tenerte acá. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Estoy Bien, muy encantada bien. de poder compartir esta charla con ustedes. Espero que les sea productiva y, bueno, también espero las preguntas. eh, Así que Bien. vayan pensando que me quieren preguntar. Excelente, Gladys, acá entonces vamos diciéndole a la gente que agarre el globito con el signo de interrogación y te vayan dejando preguntas. Igualmente vos ya estuviste armando algo para justamente esa gente que recién arranca y también recibiste todas las preguntas que nos dejó la audiencia en Instagram, así que ya tenés ahí como una idea. Es lo que vos igual me decías hoy, ¿no? Ya sabía que por ahí venían las dudas, así que bueno, te doy acá el pie para que arranques, bienvenida, y para que quienes no sepan mucho, Gladys tiene una marca que es Frasquitos Bernal, que es muy conocida, o sea que además de elaborar jabones, de ser profe de química, también tiene un montón de envases para cosmética muy buenos, así que tenganlo en cuenta. Adelante, Gladys. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y bueno, bienvenidos también a todos los que se están conectando. Bueno, voy a comenzar con una explicación de la química de la saponificación. ¿Cómo vamos a encarar esto? Yo estuve pensando en muchas charlas que tuvimos en el chat de WhatsApp de ACNA, que a algunos de ustedes les costaba entender química, o les parecía que no lo iban a entender, o les parecía algo inalcanzable, y la verdad es que no. Yo tenía un profesor que siempre nos decía, la química no es difícil, la química no es complicada, lo que es complicado es la naturaleza, y la química lo que trata es de explicarla. Así que como docentes tenemos que tratar de explicarla de la manera más accesible posible. Por eso les voy a pedir que si hay algo que no se entiende, me interrumpan y me digan, no entendí, volví a explicar y no hay ningún problema. Genial. Bueno, yo tengo algunas cosas anotadas Bien. para ir guiándome, ¿no? Primero vamos a aclarar cómo podemos obtener un jabón. Un jabón se obtiene por un proceso que se llama saponificación. Y la saponificación requiere de 3 ingredientes principales, que son aceites, grasas o mantecas, soda cáustica y agua. Necesitamos sí o sí tener esas 3 cosas. Con respecto a los aceites, las grasas y las mantecas, tenemos que tener en cuenta que sean saponificables. ¿Qué quiere Bien. decir saponificables? Que se puede elaborar jabón,
Por ejemplo, muchas veces preguntan, ¿con aceite para bebé puedo elaborar un jabón? Y la verdad es que no, porque es de origen mineral. Entonces, no va a ser saponificable. Para que sea saponificable, tiene que ser de origen vegetal o animal. Y tiene que tener algunos componentes que van a ver que les van a sonar muy conocidos. Por ejemplo, los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos son una especie de ácidos grasos que están dentro de los aceites y las mantecas, pero también hay monoglicéridos, diglicéridos, y para explicar todo eso, que ya empecé a hablar de cosas de terminología química, vamos a tratar de hacerlo con unas imágenes muy simples, no por eso alejadas del rigor científico, pero también quiero que sea simple para ustedes, para que no se asusten por los nombres, que no se asusten con fórmulas. Vamos a tratar de simplificarlo lo más que podamos. ¿Te parece, Claudia? Excelente, excelente. Bueno, listo. Entonces, empezamos. Vamos a empezar por los componentes de los aceites o las mantecas, que les decía que eran ácidos grasos. Voy a poner una fichita ahí, porque voy a tratar de armar un monoglicérido, mono quiere decir uno, así que tenemos uno de estos, que después les digo qué es, un diglicérido y un triglicérido, que por lo menos a mí es lo que me tiene loca cada vez que me saco un análisis de sangre. Ay, el doctor me dice, tenés altos los triglicéridos. Bueno, esos triglicéridos están en los aceites y en las grasas, y se ve que yo tengo, así que ahí tengo un problema. Bueno, entonces, esto sería la estructura más o menos de un triglicérido. ¿Y de qué está compuesto? Si ustedes ven acá hay una rama cortita y tres como patas más largas. Esas patas largas están formadas principalmente por carbono. Y acá también hay carbono. Y también hay oxígeno. Vamos a ver cómo lo vamos a ver. Ya van. Entonces, tenemos el triglicérido y también tenemos dentro de los aceites y las mantecas ácidos grasos libres, que no están atados acá a esta estructura, sino que están libres. Entonces, yo les dije que necesitábamos aceites, grasas o mantecas, acá un ejemplo. Necesitamos, una cosa antes que me olvide, el aceite y la grasa y la manteca no solamente tiene triglicéridos, tiene un montón de otros compuestos que son insaponificables, que no nos van a dar jabón, que van a hacer otras cosas, que van a quedar flotando por ahí, o van a transformarse un poco con la soda cáustica, pero no va a dar jabón, ¿sí? Son compuestos que se llaman insaponificables. Bueno, les decía que necesitábamos para elaborar un jabón la presencia de esos ácidos grasos, y también necesitamos hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio lo voy a simbolizar así, con dos pelotitas. En realidad tendría que ser tres, porque una sería sodio, otra hidrógeno y otra oxígeno. Pero ¿qué pasa? En realidad esto va así. El hidrógeno y el oxígeno tienden a quedarse juntitos, ¿sí? Por eso los puse así en una sola pelotita. Y el sodio sí tiende a separarse. ¿Qué quiere decir que tiende a separarse? Cuando el hidróxido de sodio está en presencia de agua, acá están mis gotitas de agua, cuando el hidróxido de sodio está en presencia de agua, tiende a separarse, ¿sí? A hacer esto. Y cuando elaboramos un jabón y ponemos una cierta cantidad de hidróxido de sodio, no hay una sola estructura de estas. Hay un montón, ¿sí? Hay un montón. Así que vamos a poner unas cuantas. ¿Qué hacen? Cuando están en el agua, tienden a separarse y forman algo así.
El sodio por un lado, el oxígeno unido al hidrógeno por el otro, el agua por el otro, el agua también se separa un poquito, pero empiezan a separarse. Y al estar separadas, fuerzan a separarse a los ácidos grasos. Y donde se separa, donde estaba lastimado, digamos, el ácido graso, el ácido graso que se separó, viene el sodio. Sí. Y acá, donde quedó cortado esto, vienen los oxígenos y los hidrógenos. Y de esta forma, jabón por un lado, y por el otro lado, esto que quedó acá es glicerina. Por eso se llamaba glicérido, porque está unido a una estructura que después va a dar origen a la glicerina. Entonces, tenemos jabón y tenemos glicerina. ¿Y qué pasa con este ácido graso que quedó libre? ¿Y qué pasa con este hidróxido de sodio que por acá quedó separado, pero no se unió a este ácido graso? Y acá es donde tenemos el problema del pH, ¿sí? Siempre decimos que los jabones hechos por un proceso de saponificación no van a tener un pH menor a 7, ¿sí? Va a estar siempre entre 8 y 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cinta de pH lo que detecta es esto. Esto que quedó acá desarmado y que no quedó pegado a nadie. El ácido graso del aceite no lo va a detectar, pero va a detectar si estos se llaman oxidilos o hidroxilos, que es lo que originan que el pH sea alcalino, o sea que el pH sea de 8 o de 9. En realidad, cuando recién hacemos esto, el pH es como de 14, o sea, es altísimo. Recién a las 24 horas se va como acomodando el jabón. ¿Por qué se va acomodando? Porque esto está siempre en movimiento, siempre en movimiento. Entonces, a veces se desarma, a veces se vuelve a armar, a veces esto se vuelve a unir, a veces se va para acá y después vuelve. O sea, al estar en movimiento, esas primeras 24 horas es como que el jabón se va acomodando y se va formando. Sí. ¿Cuándo pasaron las primeras 24 horas? Quedaron ácidos grasos sin transformarse en jabón y hidróxido de sodio sin transformarse en jabón. Entonces, acá tenemos dos caminos. Una es agregar más hidróxido de sodio para forzarlo a que reaccione con este que quedó libre. En realidad no queda uno libre, quedan millones. Entonces, o agregamos hidróxido de sodio para formar más jabón, para forzar a este, o agregamos más aceites para forzar al hidróxido de sodio. No sé si se llega a entender el concepto. Sí. ¿Qué te parece, Claudia? Sin duda vayan poniéndolas en los comentarios, me parece que venís bien gráfica, bien clara. Bien, yo quiero que la gente que está escuchando también, por favor, participe, y si no entiende algo, que me vaya preguntando. Tengo mi hija que me va a leer los mensajes porque yo no veo, no veo nada hasta allá, así que mi hija me lo va a leer, y enseguida vamos a tratar de responder. Entonces decíamos que cuando llega a esta instancia, esto se llama equilibrio químico. Es un punto en donde un poco se forma jabón, un poco se deforma, un poco se forma, un poco se deforma, pero cada vez se va formando más jabón, se va estabilizando la reacción. Y eso demora un tiempo, por eso decimos que necesitamos 40 días para que el jabón cure. Porque si bien en las primeras 24 horas se produce lo principal, después necesitamos 30 o 40 días para que eso
siga viendo a ver si se forma alguna molécula más de jabón. Y decíamos, la manera, estoy tirando todo, la manera de solucionar esto que me quedó libre es o poniendo más aceite o poniendo más hidróxido de sodio. Entonces, si ponemos más aceite, ¿qué logramos? Un sobreengrasado positivo. Sobreengrasado positivo. Ahí es donde decimos, bueno, le vamos a dejar aceite libre, tenemos que poner bastante aceite, para forzar a que esto venga y se pegue. Igual no se va a pegar todo. Siempre va a quedar aceite libre y siempre va a quedar hidróxido de sodio libre. Pero con el sobreengrasado positivo forzamos a la reacción a que se lleve un poquito de sodio y también lo que hacemos es que esa cantidad de aceite que va a quedar ahí, como en este caso que quedó acá un poco libre, eso va a hacer que compense en la piel lo mal que le puede hacer el sodio que haya quedado libre en el jabón. ¿Sí? Entonces, el sobreengrasado positivo se necesita para eso, para forzar la reacción a que se forme jabón, para forzar la reacción a que se vaya el sodio hacia el aceite, y si queda sodio, que compense en la piel. Bien, eso es lo que hacemos nosotros, los artesanos. Agregamos aceite y sabemos que en realidad queda hermoso el jabón con un buen sobreengrasado, con un sobreengrasado justo, porque si le ponemos mucho aceite de más, queda pastoso y ya, no sé, habrá gente que le gusta y gente que no. Otra cuestión para agregar el sobreengrasado es que los aceites vienen de distintos orígenes, ¿sí? De distintos lugares, climas más secos, más húmedos, el suelo más alcalino, el suelo más ácido. Entonces, como vienen de distintos lugares, no sabemos exactamente cuánto hidróxido de sodio hay que poner exactamente para una determinada variedad de aceite, a no ser que tengamos una industria donde está todo estandarizado y donde está todo medido y sepamos exactamente cuánto hidróxido de sodio poner. Entonces, las que son jaboneras, las que somos jaboneras, utilizamos algo que se llama calculadora de saponificación, en donde nos indica un promedio de, por ejemplo, tengo aceite de oliva, ¿cuánto de hidróxido de sodio le tengo que poner? Y bueno, tiene un índice de saponificación que me indica, para tantos gramos de aceite, tantos gramos de hidróxido. O sea, para 100 gramos de aceite, tantos gramos de hidróxido. Para 50 gramos de aceite, tantos gramos de hidróxido. Y cada aceite tiene su propio índice de saponificación. Pero ese índice es un promedio, porque, como les decía recién, los aceites tienen muchos orígenes, muchas variedades. Ustedes vieron que las plantas tienen de la misma especie, tienen un montón de variedades, y entonces no sabemos exactamente cuánto es. Así que es un promedio. Por las dudas, le ponemos un sobreengrasado. Sí. Acá Panacea Natural pregunta, enganché tarde el vivo y quizás excede, pero me gustaría consultar si se puede realizar sin hidróxido de sodio. Siempre tuve esa duda y sé que existe, pero no encontré explicaciones. Sí, el jabón lo podés realizar con casi cualquier compuesto que sea alcalino, ¿sí? Puede ser hidróxido de sodio, puede ser hidróxido de potasio, puede ser hidróxido de calcio, ¿sí? Como cuando hacemos el linimento oleocalcario, que queda como una cremita. Pero lo que pasa es que cada hidróxido le va a dar una característica diferente al jabón. Si vos querés una pastilla sólida, tenés que usar hidróxido de sodio. Perfecto. Con hidróxido de potasio vas a hacer un jabón líquido. Con hidróxido de calcio vas a hacer un jabón, un linimento oleocalcario, que no va a hacer tanta espuma, o sea, va a tener otras características. ¿Hay otras preguntas?
Por Eso. ahora, Si lo querés, que ya me que está tu ayudando. hija te hizo ya que tu hija te leyó el comentario, aprovechamos y te cuento las preguntas que estamos respondiendo, que estamos recibiendo acá en el globito. Yo no te las quería decir para no Sí. cortarte la exposición, pero bueno, hay una que te No, vos pregunta cortame todo lo que si se necesites. puede hacer Decime. jabones sin tener base química, sin ser química. ¿Se puede? Bueno, hay plantas que tienen propiedad lavante, ¿sí? Que tienen saponinas, que se pueden extraer de esas plantas y podemos obtener un jabón, digamos. Nos podemos bañar con esas saponinas, nos va a arrastrar la suciedad, porque el jabón tiene una propiedad que ya me estaba olvidando de contárselas, que es muy importante, que es que esta parte del jabón, esta parte, se disuelve en las grasas y esta parte se disuelve en el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula de jabón y nos ponemos agua y ese jabón, Sí. parte de ese jabón va a ir a atrapar la grasa y parte de ese jabón se va a querer ir con el agua. Entonces, cuando nos enjuagamos, ¿qué hace? Arrastra la grasa. Claro, pero que pregunta si puede hacer jabón sin ser química, sin Bueno. fórmulas. Sí, con la planta esa, con la saponaria, por ejemplo, se puede hacer. Yo Pero digamos, no que acá sé creo que va por el si lado de si una estaba- persona, ¿sabés qué? Creo que la pregunta va por el lado de si una persona no estudió química y hoy quiere hacer un curso para hacer jabones. ¿Lo puede aprender? sin que la persona sea química. Sí, por supuesto Claro, que sí, claro. Sí, sí, viene por claro ahí. que sí, porque no es, eso es una cosa que también se lo había comentado a Claudia y yo lo quería aclarar. Hay mucha gente que se acobarda porque piensa que tiene que saber mucha química. Claro que está bueno saber química, pero yo tuve que ir a cursos para hacer jabones, o sea, si bien sabía el proceso de saponificación y todo, porque lo aprendí en el profesorado y lo hacía con mis alumnos, para hacer esta pastilla de jabón, tuve que hacer un curso. O sea, con una persona que no era química, pero sabía hacer jabón. ¿Me ayudó la parte química? Sí, por supuesto que sí. Seguro, Pero no es entenderlo como lo indispensable. entendés. Sí, sí. Claro. Lo que hay que sí que buscar es un buen profesor que te pueda explicar de dónde salen las cosas más que nada, ¿sí? Porque aprender a hacer una receta la puede hacer cualquiera, es como, y más ahora con la internet, nosotros buscamos cómo hacer jabón de manzanilla y hay 400 recetas, pero nunca nos vamos a poder apartar de eso. En cambio, conocer esto sí nos da la posibilidad de abrir un poquito la cabeza y decir, entonces voy a probar en hacer tal cosa. Claro. Que es lo que voy a seguir explicando. Genial. Por Dale, vos ejemplo. seguís y después yo te voy pasando todas las preguntas al final. Porque muchas de las cosas que vayas diciendo seguramente van a contestar las dudas que tienen. Puede ser, y si vos considerás que me tenés que interrumpir, yo encantada. Debo ser la única que le gusta que le interrumpan. No, pero sí, interrumpime, no hay problema. Bueno, les decía que agregar más aceite es poner un sobreengrasado positivo. Y nos sirve para compensar la piel y también nos sirve para forzar el jabón a que consuma el sodio que está quedando flotando ahí libre. Pero también existe el sobreengrasado negativo. ¿Qué es el sobreengrasado negativo? Nos vamos a volver al punto donde estábamos antes. Estábamos acá. Pasaron 24 horas, se formó el jabón, quedó aceite libre, quedó sodio libre. Entonces, para usar este aceite libre, decíamos, lo forzamos poniéndole más aceite. O lo podemos forzar, bueno, hagamos de cuenta que esto no estaba, podemos forzarlo poniéndole más hidróxido de sodio. Entonces, al ponerle más hidróxido de sodio, lo que nosotros estamos haciendo es subirle el pH, un montón va a subir, ¿sí? Estamos haciendo un sobreengrasado positivo, un sobreengrasado negativo. Estamos bajando el sobreengrasado, bajando la cantidad de aceite.
¿Qué logramos al ponerle más hidróxido de sodio? Que casi todo saponifique. Y eso es lo que hace la industria. Le pone mucho hidróxido de sodio para que casi todo saponifique y no nos queden aceites libres. Entonces, los jabones que nosotros compramos industriales no tienen sobreengrasado, ¿sí? No. Son jabones que se saponificaron totalmente y es todo jabón. No va a quedar aceite libre. ¿En qué nos beneficia a la industria hacer eso? Que agregar hidróxido de sodio es mucho más barato que agregar aceites. Claro. Entonces, en la industria se agrega hidróxido de sodio, se fuerza la saponificación, casi todo el aceite que estaba libre se saponifica, y después, ¿qué se hace? Se hace lo que se llama lavado con sal. ¿Qué es el lavado con sal? Es agregar más agua y sal. La sal es cloruro de sodio y yo me olvidé de hacer las fichitas por el cloruro de sodio. Bueno, me van a perdonar eso, pero todos conocemos la sal, los componentes son cloro y sodio. ¿Y qué va a hacer esa agua con sal? Va a hacer que todo el hidróxido de sodio sobrante se disuelva, ¿sí? En esa agua que se le pone al jabón cuando se le hace un lavado con sal. Pero también lo que va a hacer es que la glicerina que estaba formada también se disuelva. Entonces se me va a ir todo. Me va a quedar solo un jabón. Esa agua con sal se saca y queda solamente el jabón. Esa es una forma industrial de hacer jabón. Además, que se hace proceso en caliente, que es algo que está en una de las preguntas, ¿sí? Que yo acá me lo tengo anotado. Una de las preguntas dice, ¿dónde está? Que yo la vi. ¿Cómo es saponificar frío o caliente? Sí. Bueno, lo que yo estaba hablando recién se puede hacer a temperatura ambiente o se puede hacer calentando. ¿Para qué se calienta un jabón? Para apurarla la reacción, para forzarla. ¿Vieron que yo les dije que todo esto estaba en permanente movimiento? Bueno, si le damos calor, le damos energía, y la energía mueve las partículas. Entonces, al estar todo en movimiento, no tenemos que esperar después 40 días para usar ese jabón. Lo podemos usar cuando se terminó de hacer. ¿Y cuándo se terminó de hacer? Cuando tenemos un pH entre 7 y 8. Porque cuando llegamos a ese punto, mucho más no va a bajar. Mucho más no va a bajar. Entonces, ¿en qué me favorece el proceso en caliente? En que lo podemos usar enseguida, el jabón. ¿Y cuál es la diferencia? El jabón saponificado en frío queda lícito. Queda, yo lo toco, queda bien. Justo este no es el jabón más lindo que tengo, pero bueno, es el jabón que estaba acá. Queda bien lícito. Y el saponificado caliente queda con unas, como grumoso, queda con un toque más rústico. Igual se puede suavizar un poquito de ese toque rústico agregándole más agua al proceso, va a tardar unos días más en secarse, pero nunca va a quedar lisito como un jabón saponificado en frío. En realidad se le dice en frío porque no usamos fuente de calor para elaborarlo, aunque en el proceso se genera mucha temperatura, porque en general las reacciones químicas, cada vez que se produce una reacción química, en general aumenta la temperatura, porque las moléculas se mueven, se acomodan más para un lado o para el otro, aumenta la temperatura. Entonces, se calienta solo el jabón, no hacemos nosotros, lo ponemos en una hornalla, por ejemplo, para darle calor, en el proceso en frío. En el proceso en caliente, sí. Otra diferencia es que el proceso en frío, una vez que mezclamos, llegamos al punto de traza, bueno, las jaboneras me van a entender, las que no son jaboneras por ahí dicen, ay, ¿qué está diciendo esta persona?
Es como Y si contale hubiéramos lo que es formado la traza porque es una uno de gema. los temas que más preocupa cuando arrancan sus primeros jabones, ¿no? La famosa traza. Contale a la gente que está en cero qué es. La traza. Bueno, a ver si podemos hacer una analogía. ¿Vieron cuando estamos haciendo un budín, por ejemplo, y hacemos la mezcla de leche con harina? Llega un punto que decimos, este punto está bárbaro para ponerlo en el molde, ¿sí? Bueno, esa sería la traza del budín. También le dicen punto letra. ¿Por qué? Porque levantamos la espátula y podemos tirar masa y se forma, se ve el dibujito, ¿sí? Al levantar la espátula y tirar masa. Eso se llama punto letra. Eso sería una traza, similar a una mayonesa, similar a un yogur firme. Bien. Pero las trazas podemos variarla, o sea, podemos hacer una traza liviana, en ese caso sería una traza como si fuera un yogur bebible. Es el momento en que nosotros ponemos el aceite, ponemos el hidróxido de sodio, batimos un poquito, y ahí, cuando nos queda tipo yogur bebible, bueno, traza liviana. Si seguimos batiendo, se nos hace una mayonesa o una masa de budín, y es una traza espesa. No sé si eso responde más o menos Sí, sí, la es pregunta. por Lo tendrías más. que ver. Lo que por ahí capaz que también preguntan es por el tema de que hay ingredientes que se le ponen a los jabones que pueden acelerar esa traza, ¿no? Y ahí es donde la gente Sí. que no conoce de elaboración se le acelera la traza y ahí es donde no saben para dónde correr porque el tiempo se acortó y hay que hacer ya todo. Esa es la traza del millón. Perdón, la traza del millón, la La pregunta pregunta del del millón. millón. La Sí, pregunta del millón, ¿cómo hago para que no se me acelere la traza? Bueno, les cuento que a la traza le puede pasar cualquier cosa, porque los jabones, por más que les demos una explicación química y lógica, los jabones tienen vida propia, chicas. Los jabones es una cosa que a veces tenemos años de hacer jabones y siempre nos pasan cosas raras y decimos, ¿por qué me pasó esto? O qué bien que me pasó tal otra cosa. Problemas en la traza. Si batimos mucho la traza, se hace una traza espesa. Entonces no podemos hacer firuletes ni decoraciones ni nada. Entonces buscamos una traza bien flojita. Hay otras maneras, aparte de batir poco, que se obtiene la traza bien flojita. Haceme acordar, Claudia, que se las cuente. perfecto. Podemos hacer entonces, batimos poco, tendrían que verlo el proceso para darse cuenta qué es poco, porque si batimos demasiado poco, directamente no se forma el jabón y nos queda aceite flotando y se llama falsa traza. Pero bueno, eso se aprende después en los cursos o cuando uno está practicando. Pero supongamos que salió todo bien, batimos y nos sale una traza livianita, tipo yogur bebible. Sí. Decimos, con esto hago una mariposa, hago un efecto de una sombra, un marmolado que va para acá, que va para allá, pero lo quiero con aroma no sé, a rosas. Entonces agarro mi aroma de rosas, lo tiro, y ahí se me hizo un bodoque imposible de poner en el molde. Imagínense mucho menos hacer un dibujito, un firulete. O sea, quedó una cosa dura, una pasta como un cemento cuando está a medio endurecer, y chau, lo tenemos que poner con la mano, que, bueno, esa es otra de las cosas, tenemos que usar guantes porque como hay mucho hidróxido de sodio suelto, nos quema. Pero agarramos con los guantes y vamos poniendo en el molde como podemos, apretamos y ahí quedó lo que quedó. Sí. Eso sucede porque hay fragancias que aceleran la traza. Acelerar la traza, o sea, dejarla como bodoque. Claro. Si usáramos aceites esenciales, no se acelera la traza. Pero el aceite esencial sale una fortuna. Claro. Y además, un montón de propiedades se pierden. Entonces, yo prefiero guardarme los aceites esenciales para ponérselos en una crema, en un tónico, en una loción, en un shampoo, pero ponerlo en un jabón, solamente para que no se me acelere la traza, no. Totalmente. Es un desperdicio de material. Para mí, por supuesto que hay que probar y hay que ver. Alguna vez lo hice y bueno, digo, ay, qué linda que quedó la traza y punto, pero
igual se le fue el aroma, la mitad de las propiedades las perdí porque el hidróxido de sodio es muy fuerte, quema todo, así que, bueno, quedó como experimentación nada más, no lo hice después otra vez. ¿Cómo se puede acá solucionar Mirta dice en un comentario, ojo con las fragancias, hay que conocerlas primero, hacer una prueba, dice Mirta. Totalmente. Claro, Sí. claro, a eso iba. ¿Cómo sabemos si la fragancia nos va a acelerar o no? No lo podemos saber sin haberlo probado. Porque también decía, en una de las preguntas que me hicieron, los proveedores me juran que sirve para jabones saponificados, y eso lo escuché tantas veces. Yo también, cuando voy a comprar la fragancia, no, ponele que no acelera, ponele que no acelera, y te queda una pasta imposible. Bueno, hay muchas cuestiones. Podemos hacer lo siguiente. Primero hay que probarla, y ir probando de a poquita cantidad. Eso nos va a hacer perder un poco de material, sí, porque va a haber jabones que van a salir lindos y otros que van a salir con poco aroma, otros que van a salir acelerados. Bueno, eso hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un jabón con un aceite baratito y ponemos en distintos potecitos y vamos probando distintas proporciones de fragancia para ver hasta dónde el jabón aguanta sin acelerar la traza. Hay algunas fragancias que aguantan más, hay otras que aguantan menos. Otra de las cosas que se puede hacer es hacer una traza bastante liviana, o sea que el jabón o que tenga más cantidad de agua o batirlo menos. Eso hay que tener, como les dije, un poquito de experiencia para no batir demasiado menos, porque ahí no se hace jabón directamente. Entonces, hay que practicar, hay que probar, y bueno, hay que preguntarle a otras jaboneras, che, tal marca, ¿te aceleró la traza? Y bueno, Sí. Nosotras compartimos, sobre todo en ADNA, que son tan generosas, y tenemos muchas jaboneras en ADNA, porque estamos calladitas, porque en realidad son más las que hacen cremas y otro tipo de productos, pero hay un montón de jaboneras, y hay maestras jaboneras excelentes, ¿sí? Así que aprovechamos y preguntamos. ¿Cómo? Y es lo bueno de estar en comunidad porque entre varias se van contestando. Bueno, acá nos dice Luce, probé distintas esencias para jabón y no encontré ninguna que no me acelere la traza. Decidí quedarme con los aceites esenciales. Bueno, por supuesto que es válido, por supuesto que es válido. Yo no lo hago porque hago demasiados jabones cuando me pide todo el mundo, y la verdad que me resulta muy caro ponerle los aceites esenciales. Más que nada también porque me da pena que se pierdan un montón de propiedades, pero por supuesto que es válido. Somos tantas jaboneras como colores en la naturaleza, así que claro que sí, está muy bien. Y deben salir unos jabones bárbaros porque tienen el efecto de la aromaterapia, porque si bien el jabón, el aceite esencial no va a hacer el efecto que haría en una crema porque no permanece en la piel, sino que va a estar unos segundos y se va a ir, el aroma que desprende hace un efecto de aromaterapia y bueno, eso es muy beneficioso también. Claro. Hay una de las chicas decía, químicamente, entonces, ¿las propiedades de los aceites esenciales se pierden en un jabón? Se pierden algunas y otras no. Para saber exactamente cuáles se pierden, cuáles se conservan, habría que hacer un análisis más profundo en un laboratorio para que nos digan qué propiedades se perdieron. Nosotras no tenemos esa capacidad, los artesanos me refiero, no tenemos esa capacidad porque no tenemos esa aparatología que se necesita. Y ahí sí hay que saber mucha química, mucha química y biología. Bien, y por lo que decís también, bueno, más allá de llevar a un laboratorio, hay mucho de verificarlo en la experiencia, ¿no? Todo esto, ¿ves? Por ejemplo, acá nos dice Mirta, el aroma del aceite esencial no lo sentís en el jabón seco, pero luego al mojarlo se vuelve a sentir. Nos cuenta su experiencia. Claro.
Claro, eso sí pasa. ¿Por qué? Porque el jabón es como que encapsula los aromas. Para que nosotros podamos sentir los aromas, necesitamos que esos aromas vayan al aire, ¿sí? Se volatilicen. Eh, y para que un aroma persista, se tienen que volatilizar, pero no demasiado. O sea, tienen que permanecer para que nosotros lo podamos sentir un rato. El jabón lo que hace es encapsular eh, el aroma, y entonces cuando lo mojamos, ahí lo estamos moviendo y le damos oportunidad al aroma a que volatilice y lo podemos sentir. Comercialmente eso es muy difícil de hacérselo entender a los clientes, porque si nosotros le damos un jabón y no huele como el jabón Rexona, bueno, le Claro, falta aroma. tienen esa educación y hay que reeducarlos con lo que son justamente los jabones artesanales, ¿no? Y aptos para cosmética natural. Claro, hay que reeducarlos, pero sobre todo hay que permitirles que lo prueben, Totalmente. porque te das cuenta recién cuando lo probás. O sea, yo no compro hace años jabones comerciales, y cuando me voy de vacaciones, si no me llevé mi jabón y tengo que bañarme con un comercial, claro que le siento un montón más de perfume, pero Claro. también siento la diferencia en la piel. La siento tirante, la siento distinta, y digo, uy, me olvidé mi jabón. O ¿Viste? sea, Claro. prefiero el jabón sin perfume. Pero eso hasta que no se experimenta en el cuerpo, no, es muy difícil de hacerlo entender. Y también entiendo a la gente que quiera tener un olor lindo, qué sé yo. Si le Sí, gusta sí, es más tener olor, cultural y son costumbres de años, ¿no? De décadas. Aparte hasta la familia misma, si no viene del palo de la cosmética natural, te inculca eso, un jabón que huela rico. Entonces por ahí bueno, no están preparados para otras experiencias y no significa que estos jabones no huelan rico, de hecho son apasionantes, porque justo te dejo a colación acá, se le pueden poner fitoextractos. Acá justamente las chicas preguntan, ¿qué pasa si le pongo oleato y qué pasa si le pongo hidrolato? Son las dos preguntas que vi acá al bueno, pasar. Está bueno sí. contar eso. Eh, el hidróxido de sodio es uno de los álcalis más fuertes, ¿sí? Entonces, tenemos que prever que va a atacar todo lo que encuentre, y a veces deforma el olor, a veces reacciona químicamente con ese hidrolato y termina deformando el olor y queda feo. Los oleatos, algunos huelen mucho, si son oleatos macerados de mucho tiempo o con cosas que huelan mucho, tipo naranja, eucalipto de mucho tiempo, clavo de olor, bueno, esos van a oler, pero nunca van a oler como un jabón comercial. Ujú. A mí personalmente, como no me gustan los perfumes, pero no me gustaron nunca, no es que no me gustan desde que hago cosmética natural o jabones naturales, no me gustaron Sí. nunca. Entonces es como que yo me deleito con los olores de los oleatos, de los hidrolatos, y los huelo, o sea, en el jabón los termino oliendo. Es muy suave, pero lo termino oliendo. Y qué lástima que no está Vale conectada, no sé si estará, me parece que No la no, vi, pero porque ella es una porque jabonera ella, experta. y creo que ella perfuma sus jabones con oleatos, que ella misma prepara, así que Sí. sí, se terminan oliendo, pero tenemos que Ella estar luce educados los para oler, perfumes. como decías vos, tenemos que saber detectarlo, porque la Ujú. gente que está acostumbrada a, ay, me lo pongo así cerquita y ya lo huelo, y no va a percibir el aroma de un hidrolato. Pero con la repetición sí lo terminas percibiendo. Es como el sommelier de vinos, ¿vieron? Cuando toman y dicen, tiene un dejo de vainilla. Yo la verdad, cuando tomo el vino no le siento la vainilla, pero bueno, qué sé yo. ¿Le sentirán? Bueno, pero a los jabones sí, los huelo. Los jabones sí me doy Bien. cuenta cuando es un olor natural. Y a mi gusto no tiene comparación con otra cosa. Pero Claro, eso mira, acá se depende quedaron mucho. Gladys, se quedaron con el Sí, tema del hidrolato y pregunta Ecoalquimia. Es decir, al usar oleato o hidrolato, ¿el hidróxido de sodio le quitaría propiedades? mira, las características del hidrolato es que es agua
con una pequeña cantidad de aceites esenciales y compuestos que solubilizaron en el agua y que permanecieron ahí. O sea que le va a pasar lo mismo al hidrolato que si ponemos el aceite esencial. O sea, va a haber propiedades que se van a perder y va a haber propiedades que no. Y va a haber aromas que sí van a combinar bien cuando tengamos el jabón listo, y va a haber aromas que no van a combinar bien. O sea, y también pasa cuando se destila una hierba. Yo, por ejemplo, tenía, creo que se llama, no sé, hierba Luisa o algo así, y sentía el olor hermoso de esa hierba, medio muy mentolado, muy alimonado, y cuando la destilé me quedó un olor asqueroso. O sea, el hidrolato tampoco me sirvió. O sea, pasan esas cosas, se producen modificaciones. No sé si respondí tu pregunta o me fui por las ramas y no Sí, respondí. no, Cualquier vamos cosa me por voy ahí porque las a chicas querían saber, ves, por ejemplo, Pau también preguntaba si usar hidrolatos entonces sería un desperdicio. ¿Qué pasa si los usás congelados para hacer la lejía? Bueno, el congelarlo te evita perder las propiedades que se pierden por calor, ¿sí? Porque cuando nosotros disolvemos hidróxido de sodio en agua o en un hidrolato, eleva mucho la temperatura. Entonces, todo lo que sea volátil va a tender a escaparse, porque va a subir una temperatura como de 90 grados y todo lo que sea volátil se va a ir al aire. Entonces, si nosotros lo usamos congelado, ya evitamos que suba tanto la temperatura y evitamos que se volatilicen muchas sustancias volátiles. Perdón por la redundancia. Bien. Eso sí lo evita. Lo que no evita es la reacción química que pueda llegar a haber entre algunos compuestos y el hidróxido de sodio. Que puede ser que pase o puede ser que no. Ya eso hay que saber mucha química. Yo, en realidad, soy profesora de química y ya esa parte de ese análisis tan profundo del hidrolato no la conozco bien. Quizá alguna ingeniera que haya en el grupo me puede ayudar y contestarle a las chicas para que no nos quedemos nadie con la duda, incluso yo. Pero, Sí, pero tengo entendido igual eso. creo que fuiste bastante clara, así que buenísimo, y si alguien más quiere agregar algo lo puede dejar. De hecho, acá las chicas se están autocontestando, me encanta porque una de las chicas que se ve que es principiante en todo este mundo preguntó qué es un oleato y otra de las chicas ya le contestó, así que genial. Y una de las preguntas que dejaron Bárbaro, también, bárbaro. porque hay gente que recién está arrancando en el mundo de la cosmética natural, preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un shampoo sólido y un jabón? Bueno, que está hecho de manera diferente. Los shampoos sólidos, los que denominamos nosotros shampoos sólidos, son los que están elaborados con tensioactivos. Los tensioactivos pueden ser de origen natural o de origen, no de origen natural, de origen sintético. Los de origen natural, por ejemplo, SCI, que lo deben haber escuchado nombrar la gente que hace Más shampoo, popular, sí. ese es de origen natural y hace espuma, tiene poder lavante y tiene un pH por debajo de 7. Generalmente los shampoos sólidos tienen un pH de 6 cuando recién los elaboramos, después lo podemos bajar, pero más o menos estará en ese pH, en 6. Sí, sí. Pero el compuesto que se utiliza es un tensioactivo. También se puede usar como jabón, porque tiene un pH apto para la piel, hace espuma, lava, se puede usar como jabón. Pero al revés no podríamos. Al revés no, exactamente, justo eso iba a explicar. Hay mucha gente que le llama shampoo sólido al el jabón que hacemos de acá, con el hidróxido de sodio. Y en realidad, como tiene un pH tan alto, te deja el pelo duro. No sé, por ahí te puede sacar del apuro lavarte con jabón la cabeza, pero en realidad queda bastante abierta la cutícula del pelo y eso lo daña, lo deshidrata, y a la larga lo daña. Por más que después diga, no, porque yo me enjuago con vinagre y cierro la cutícula y ya está. No. Sí, bárbaro. No te lo Pero primero la recomendamos. viste. No lo hagan.
Claro, primero la abriste y le hiciste un daño bárbaro al pelo, después dijiste, bueno, te pego de vuelta. No, no es lo ideal. No, está bueno que lo Esa es aclare, la Gladys, definición. porque cuando uno recién arranca en esto, incluso en el conocimiento por un lado y también en el uso, podés tropezarte con alguien que te venda un jabón para usarlo como shampoo y después tu cabello no se va a acomodar nunca y van a pasar las semanas y se van a dar cuenta por qué, porque volvemos a lo que contaba Gladys, el pH de un jabón es mucho más alto que el pH de nuestro cuero cabelludo y no se va ni siquiera enjuagando el daño que le hace, o sea, es a la larga. Entonces está bueno que lo aclare porque, como te digo, esta comunidad crece y hay mucha gente que recién está empezando y estas cosas que para nosotros ya son como muy, viste, que las tenemos así, hay gente que se está enterando y dice, ah, ojo, y presta atención, entonces está buenísimo. Y también hay gente que te pregunta si se puede hacer jabón con aceites ya usados, como por ejemplo el aceite de girasol ya usado. Sí, bueno, con aceite reciclado, digamos. Exacto. Sí, hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, si nosotros usamos un aceite donde hicimos milanesa de pescado, por ejemplo, ese aceite va a quedar con olor a pescado, con sal disuelta adentro, con pedacitos de la miga del rebozado, qué sé yo. Va a tener un montón de cosas que son insaponificables. Entonces eso no va a formar jabón. Sí, lo que haya quedado saponificable, ¿sí? De ese aceite. Segundo punto a tener en cuenta, no tiene que ser un aceite que le hayas elevado mucho la temperatura. Porque el aceite, cuando vos le elevás demasiado la temperatura, se transforma químicamente y se transforma en cosas que, primero, son insaponificables y segundo, pueden tener feo olor. Ustedes vieron cuando comen, no sé, o cuando pasan por un puestito de alguien que está friendo empanadas en la calle, por ejemplo, y sale ese olor a aceite que uno dice, ay, por favor, qué olor a fritanga. En realidad no es olor a aceite, es olor a aceite transformado, que está saturado de cosas disueltas adentro y elevó demasiado la temperatura. Entonces ahí cambia el olor. Si nosotros vamos a hacer un jabón, tenemos que tener en cuenta que no tenga impurezas adentro, como les decía, cascaritas, cositas que estén flotando ahí. Hay que filtrarlo bien. Que no haya sido elevada la temperatura cuando hicimos la fritura o la cocción, que no hayamos cocinado cosas que tengan olor fuerte, porque si nosotros hacemos un jabón con un aceite que freímos pescado, ya vemos, el jabón les va a quedar con olor a pescado. Entonces, podemos hacer exactamente el mismo proceso que yo les expliqué y vamos a obtener un jabón. Una cosa importante, tenemos que ponerle mucho sobreengrasado negativo, o sea, tenemos que ponerle mucho hidróxido de sodio. Algunos lo hacen con sobreengrasado cero, o sea que ponerle lo justo. No, hay que ponerle más hidróxido de sodio que lo justo, o sea, hay que ponerle sobreengrasado negativo, porque no queremos que quede nada flotando ahí. Total, después podemos hacer lo que hace la industria, o podemos hacerle un lavado con sal, ¿sí? Lo rallamos, lo disolvemos en agua con sal, con mucha sal, todos los compuestos saponificables que sean solubles en agua se van a ir al agua, va a quedar un agua sucia, un agua medio marroncita, y queda flotando el jabón arriba, y ese jabón lo sacamos, y podemos, con ese jabón, yo no lo usaría para la piel, lo usaría para lavar la ropa, para limpiar el piso. Igual, claro, yo les digo desde mi experiencia, yo sé que hay mucha gente que hace jabón con aceite reciclado, lo defiende, lo usa y le encanta. Y eso me parece bárbaro. Yo lo hice y en mi experiencia, a los pocos días en la ropa le aparecía olor a aceite. No sé si... ¿Cómo? No está bueno eso. A mí no me resultó. Terminé usándolo para lavar el patio, que tengo unas baldosas que se ponen bastante percudidas,
y me dejaba el patio hermoso. Tremendamente Y ahí bien. no me importaba que hiciera un poquito de olor a aceite con los días, porque igual lo lavaba siempre, o sea, no lo olés en el patio o así, o para los trapos muy sucios, qué sé yo, para esas cosas sí, pero en el cuerpo no, ¿eh? En el cuerpo directamente no. Primero porque tiene mucho sobreengrasado negativo y aunque le hayamos hecho el lavado con sal, el jabón ese queda con muchos insaponificables y no sabemos qué puede tener que nos pueda hacer mal. Nos puede terminar dando alergia y le echamos la culpa a cualquier cosa y es el jabón. Entonces, no, en la piel no. Y en la ropa se los dejo a su criterio, como dirían. Claro. Mira, ahí hablando de este lindo chat que se ha armado cooperativo, ¿no? Y colaborativo, Jessy de Hadas de la Gaia nos Excelente. cuenta que acelere o licúe la traza depende de justamente la composición de los aceites esenciales. Los fenoles, por También, ejemplo, tienden a sí, acelerar la traza o, por ejemplo, el contenido de sí, sí. limoneno en porcentajes elevados, como los cítricos, la licúan. Sí, 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 claro. Tiene mucho que ver también la composición, la fórmula que hayamos hecho de ese jabón y cómo funcione la fragancia, porque incluso una fragancia que puede acelerar la traza en un tipo de fórmula, no la acelera en otro o la acelera menos. Así que sí, sí, claro que sí, tiene mucho que ver la composición de los aceites y la composición de las fragancias, sí. Por eso hay que probarlas, Excelente. pero para no hacernos lío, para las que recién empiezan y dicen, ¿cómo me voy a acordar de toda esa terminología química para elegir la fragancia que no tenga fenoles o que... Bueno, la probás, le preguntas a alguien, ¿te aceleró la traza? ¿En qué porcentaje le pudiste poner? O sea, yo tengo fragancias compradas en lugares muy conocidos, muy recomendados para comprar fragancias para jabones, y si le pongo más de un 4% me la acelera, y si le pongo un 2% queda hermoso, se puede trabajar, perdura el aroma, hay que probar. Y sí, sí, tiene mucho que ver. Gracias por la explicación a las chicas y por la ayuda que me estás dando a la chica que explicó lo de las fragancias. Sí, gracias, Jessy. Y mira, acá nos preguntan, estoy mirando el globo de preguntas que hemos abierto, y muchas van por el lado de qué hacer cuando el jabón no les queda duro, les queda blando. Por ejemplo, una de las chicas, Nelly, dice que con aceites como el de girasol o el de oliva le quedan blandos. Yo supongo que tiene que Sí, ver con cómo lo calculan, ¿verdad? tiene que ver con eso precisamente, no, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, con la composición de ese aceite. Y los jabones hechos con aceite de oliva quedan blandos. Y los jabones hechos con aceite de girasol también. Hay que esperar más tiempo para que se endurezcan. Los jabones hechos con aceite de oliva solo se les llama jabones de Castilla y a veces los dejan 9 meses estacionando hasta que se endurecen. Sí, a la larga se endurecen, pero tarda un montón. Y el jabón hecho con aceite de girasol solo tiene un montón de problemas, chicas. O sea, Es es cierto. hermoso y es muy tentador porque es barato, pero tiene un montón de problemas. No solo les queda blando, sino que hace poca espuma y encima se pone rancio rápido. Yo había hecho un jabón divino con aceite de girasol que me había quedado blanco, incluso no le había puesto ningún colorante, me había quedado blanco, espuma precioso. Lo olía y tenía olor a limpito, era una delicia. Y Sí. al mes estaba todo amarillo y todo lleno de manchas. Es porque el aceite de girasol se oxida rápido. Por eso hay que hacer una mezcla de aceites para hacer una buena fórmula. Una mezcla de aceites, una mezcla de mantecas, una cierta proporción de cada cosa. Si conocemos eh, la composición química, cómo va a reaccionar el jabón, mucho mejor. Si no la conocemos o no tenemos ganas de conocerla, digamos, podemos ayudarnos con la calculadora de saponificación que nos va diciendo, más o menos, nos va orientando en cómo va a quedar ese jabón, si va a quedar blando, si va a quedar duro, si va a ser espuma, si no. Eh, Tal cual. Eso ya las Muy bien. jaboneras lo usamos como
herramienta, parte es de una la herramienta receta de más. hacer jabones. Y justamente acá te preguntan también si das cursos de jabón, porque hay mucha gente que está interesada en aprender y justamente te pregunta si das alguna formación para aprender desde cero. Sí, 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 chicas, tengo el curso de jabón para principiantes y después tengo otro curso de saponificación acelerada, que es, son variaciones que se hacen para que no tengamos que esperar esos 40 días, esos famosos 40 días y sin necesidad de calentar el jabón. Pero sí, para principiantes hay y se pueden hacer tantas cosas con fórmulas simples, tantos jabones. O sea, no necesitamos ni un montón de aceites, ni un montón de fragancias, ni un montón de moldes. O sea, se pueden hacer tantas cosas con poquito que es increíble. Yo les recomiendo a las que no se acercaron todavía a la jabonería que se acerquen y que aunque sea por curiosidad, que alguna vez hagan un cursito o algo y que prueben, van a ver que Sí. es hermoso. A mí, por lo menos, Es me atrajo. apasionante. Me atrajo. Y es como vos decís, ¿no? Cuando ya te metés, te empiezan a surgir un montón de ideas de fórmulas, pero porque ya conoces. Así que está bueno esto, ¿no? Que hayan preguntado porque acá abordamos este tema y todavía no lo dijimos, pero es importante que sepan que para hacer jabón, al igual que para hacer cosmética, necesitan normas de seguridad, no solo del ambiente, sino de ustedes, para ustedes mismas, y máxime en el jabón. Gladys, si querés contarle a la que nunca hizo, ¿qué necesita para empezar a nivel de bioseguridad? Fundamental, fundamental la seguridad. Fundamental protegerse los ojos, ponerse barbijo. Hay gente que incluso se tiene que poner máscaras con filtros porque es demasiado sensible a los vapores de la soda. Yo, la verdad que con un barbijo común pasa, pero no hago tampoco cantidades exorbitantes. Pero si hacemos mucha cantidad, sí es necesario Claro. ponerse barbijo o barbijos con filtro, eh, trabajar en lugar ventilado, ponerse guantes, ponerse manga larga, no es una exageración. Aunque tengamos calor, nos ponemos algo finito, pero largo. Porque es preferible que si cae una gota de hidróxido de sodio, caiga en la ropa y no que nos caiga en la Y no piel. en tu piel. Igual, si nos cae una gotita, no pasa nada. O sea, más que una ampolla no nos va a hacer. La enjuagamos mucho, le podemos poner un poquito de vinagre con agua también al final para terminar de neutralizar, y ya está, nos va a quedar una lastimadurita, después se va a secar. Pero el problema es si se nos vuelca, ¿sí? Exacto. Entonces, también las piernas cubiertas, los pies cubiertos. ¿Cuántas veces haciendo un asado nos quemamos con la brasita? Bueno, lo mismo pasa cuando hacemos jabón, nos puede caer una gotita y eso quema como una brasita. Hay que tenerlo muy Otra presente. cosa, por supuesto, la medida de seguridad fundamentales y protegernos todo lo más que podamos. Yo, por ejemplo, uso lentes, entonces no me pongo las gafas yo tengo unas gafas como que usan que se compran en las ferreterías, ¿sí? Sí, sí. Que se pueden poner arriba de los lentes, pero ya la verdad que con los lentes, si son grandes, funcionan bien. Acá mi hija me está trayendo una de este tipo, ¿sí? Excelente, claro. Justamente esta no se puede poner arriba de los lentes, pero tengo otras que son más grandes y sí, pero la gente que no usa lentes sí o sí tiene que protegerse porque una gotita en los ojos, eso sí que lastima, ¿eh? Una cosa es que te caiga una gotita en la piel y otra cosa que te caiga en los ojos. En los ojos es peligrosísimo, pueden hacer úlceras, el ojo es mucho más sensible. Otra cosa que es importante de hacer, que eso se enseña en los cursos. Sí. Yo siempre les digo, hay un dicho en la química que dice, a la soda cáustica, ¿no? No le gusta que la bañen, pero sí le gusta tirarse a la pileta. ¿Qué quiere decir eso? No le tengo que poner agua a la soda cáustica, porque no le gusta que la bañen. Tengo que hacer al revés, tengo que tirar a la pileta, tengo que poner la soda adentro del agua. Eso tiene un fundamento físico, digamos, físico-químico. Es porque si nosotros tenemos
Perdonen que no tengo acá, no lo voy a hacer con soda cáustica, pero hagamos de cuenta que esto es soda cáustica. Y yo le tiro agua. Acá hay un montón de soda cáustica y yo le tiro agua. Esa poquita agua que va a caer, como la soda cáustica eleva mucho la temperatura cuando reacciona con el agua, va a salpicar. Y entonces ahí sí que nos podemos lastimar. Y empieza a salpicar para todos lados, hace una reacción violenta. En cambio, si hago al revés, si tengo el agua y le tiro la soda cáustica, la tiro a la pileta, de a poco se va a ir disolviendo. Igual hay que tener cuidado, no tenemos que estar ahí viendo cerquita del ojo ni nada. Nos ponemos cómodas y lo tiramos suavemente y va a subir la temperatura, pero no va a hacer, no va a proyectar, o sea, no va a salpicar. Eso es otra medida de seguridad que hay que repetirla y repetirla. Pero no asustarse, no asustarse, porque últimamente había circulado un video de una chica pobrecita, se perdió un ojo y estaba toda quemada porque tuvo un accidente con el jabón. Pero ella misma reconoció que fue por fallas en las medidas de seguridad. Si nosotros tomamos esas precauciones de protegernos los ojos, la boca, las manos, la piel, no nos va a pasar nada. O sea, yo tengo 35 años haciendo jabones con mis alumnos y tenía en el laboratorio por ahí cursos de 40 chicos y ninguno se quemó con soda cáustica. Ninguno. Porque hicieron lo que había que hacer. Claro, por eso es tan importante, no, por eso lo citamos acá en esta charla, porque es importante tener en cuenta eso antes de elaborar. claro, claro. Es muy importante, pero no tiene que asustar. Porque si nosotros vamos a agarrar ya la soda cáustica con miedo y con temblor, ahí se nos va a caer sola la soda cáustica. No necesitamos que haga protecciones ni nada. Así que, Información con seguridad. es poder, es que la gente conozca cómo hacerlo para hacerlo con seguridad y justamente sin miedo, ¿no? Cuando la gente conoce, se expone a esto de otra manera que alguien que lo agarra y no sabe nada y vio en un video que lo hacían así, se mandó y ahí no hay nada de seguridad. Y por saber, eso lo queremos y saber el por qué, porque nos podemos confundir. Decimos, ay, ¿qué tenía que hacer? ¿Le tenía que poner la soda en el agua o el agua en la soda? Uy, ahora no me acuerdo. Entonces no hago el jabón. No, si vos sabés por qué pasan las cosas, como yo te expliqué, tengo la soda, si le pongo agua, el agua va a hervir y va a saltar. Tan sencillo como eso. Entonces, no, así no era, no le tengo que poner el agua al revés, la soda dentro del agua. Entonces, para eso sí sirve conocer química, para saber esas pequeñas cosas que nos facilitan el entendimiento del proceso. Como les decía antes, la química no es difícil, lo complicado es la naturaleza, lo complicado son los procesos. La química lo que trata es de explicarla. Así es, definitivamente. Gladys, no quiero que se nos acabe el tiempo sin que le des a la gente tus datos de contacto para los que quieran aprender contigo. Bueno, muy agradecidas, de todos modos. No quiero olvidarme de mencionar que en el grupo también hay otras jaboneras excelentes. Tenemos muy buenas jaboneras en el grupo. Yo soy una jabonera más. Si les gustó, si resonaron con mi forma de explicarles algo, mi contacto es @frasquitosbernal en Instagram y en Facebook Frasquitos Bernal. O sea, es fácil. Así que me encuentran. En el chat esto es como Gladys Ruiz. En el chat de ACNA. Así que me pueden ubicar así. Claro. Sí. Y no sé, yo me parece que leí que decía Frasquitos Bernal o estoy soñando. Porque antes de agendarte, me parece que leí Frasquitos Bernal. ¿Puede ser? Claro. Que lo tenés en el Instagram figuro como Frasquitos Bernal. En el chat de WhatsApp creo que figuro como Gladys Ruiz. Bueno, genial. Para las que están en el grupo de WhatsApp de ACNA y quieran, como vos decís, les haya resonado esta explicación, hoy es tu turno, hoy es tu día, sabemos que hay un montón de jaboneras y de profes, pero hoy te toca a vos, así que por eso era tu momento de difundir todo lo que nos querés transmitir. Y quien quiera continuar y profundizar este aprendizaje, que es muy apasionante, del mundo de la jabonería,
con Gladys, ya sabe, pueden, si están en el grupo de Agna, la van a tener dentro del grupo de WhatsApp, la buscan como Gladys Ruiz, y si están, digamos, en las redes, acuérdense, Frasquitos Bernal, así de sencillo, y ella les va a poder contar todas las formaciones que tengan. Antes de que se nos termine el tiempo, te quiero decir, a ver, una chica preguntaba si se puede usar ácido esteárico para darle dureza al jabón. Bueno, el ácido estérico es saponificable, o sea que te va a formar jabón y además el jabón que forma el ácido estérico es duro, ¿sí? No podemos hacer un jabón solo con ácido esteárico, porque tampoco tiene que ser algo demasiado duro que no se pueda cortar, se quiebra, se resquebraja. Entonces, hay una proporción que tenés que usar en la fórmula que es baja, pero si se usa los jabones elaborados con ácido esteárico son jabones más duros. Sí. Bien, buenísimo, genial. Bueno, Gladys, la verdad que ha sido un placer. Esta charla es una de las que más comentarios y preguntas ha generado, así que el tema es muy importante. Seguramente que esto va a tener repercusiones y quién te dice que dentro de un tiempo hagamos una charla a la parte 2. Pero mientras tanto, agradecerte por este tiempo, por tu facilidad para explicarnos esto. La verdad que se nota que sos profe hace más de 30 años porque lo dijiste así con tanta claridad que creo que aunque haya alguien acá que nunca escuchó de cómo se hace un jabón y el proceso químico que hay detrás, creo que le ha quedado claro. Así que Gladys, muchas gracias y te dejo los últimos minutitos para que quieras agregar lo que te haya quedado pendiente de agregar. Bueno, en realidad soy yo la agradecida por la invitación, soy la agradecida por toda la gente que está conectada y que está haciendo preguntas y que me pueden seguir haciendo preguntas porque no me molestan, ninguna pregunta me parece tonta, al contrario, porque son preguntas que todas nos hicimos cuando empezamos, y yo también sigo haciendo preguntas. Así que muchas gracias por haber escuchado la charla, muchas gracias a Agna, espero haber aportado mi granito de arena para que esto siga progresando, porque va a pasos agigantados y espero que logren todo lo que se están proponiendo, porque están trabajando mucho y con trabajo se logran las cosas. Así que mucha suerte para todos. Besos a toda la gente que me está escuchando y la que me va a escuchar en la repetición. Así que, gracias. Si no tienen más dudas, me despido. Muchas gracias, Gladys. Sí, hemos dado respuesta a todas las dudas que tenían y bueno, ya tienen los contactos tuyos. Y nosotros también decirte que sos parte de esta historia que estamos escribiendo en Agna, desde el momento en que decidiste sumarte a esta iniciativa, sos parte, así que agradecerte y bueno, en unos minutos van a tener toda ya la repetición de este vivo, así lo pueden ver de nuevo, tomar nota, porque seguramente van a tener que tomar nota y recorrer esta charla de nuevo, porque sí, es una de las charlas para un bis. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un excelente fin de Gladys, gracias a tu hija también que te hizo ahí el apoyo logístico, y seguimos charlando en el mundo de Agna. Gracias, buen fin de y hasta pronto a todos. Chao, hasta pronto.